Hola, hola, buenas a todos, nos volvemos a encontrar. Esta vez va a ser para hablar sobre el texto de Sidarco sobre Durkheim, Weber y Marx, que son tres de los pensadores más influyentes de la sociología. Cada uno de ellos abordó la realidad social de diferentes perspectivas, proponiendo teorías que, a pesar de haber sido formuladas hace más de un siglo, siguen siendo fundamentales para entender el mundo moderno. Su análisis sobre la economía, la cohesión social y la burocracia nos permiten comprender mejor la sociedad en la que vivimos hoy. A lo largo de este episodio vamos a explorar sus ideas centrales, cómo contrastan entre sí y de qué manera nos ayudan a interpretar fenómenos actuales como la desigualdad, la crisis social y la organización del poder. Comencemos con el contexto histórico. Para comprender sus ideas es fundamental ubicarlos en su contexto. Marx vivió en pleno auge del capitalismo industrial en el siglo XIX, un periodo en el que la revolución industrial había transformado radicalmente la producción, generando grandes fábricas y una concentración de riqueza sin precedentes. Este contexto influyó en su visión sobre la lucha de clases y la explotación del proletariado. Por otro lado, Durkheim desarrolló sus teorías a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando las sociedades tradicionales estaban desapareciendo y las ciudades modernas crecían, trayendo consigo nuevos desafíos de cohesión social. Para él, la transición de un modelo comunitario a uno basado en la especialización laboral requería de mecanismos que aseguraran la estabilidad. Weber, en cambio, vivió en una época de creciente burocratización y racionalización de la vida social. La modernidad traía consigo un énfasis en la eficiencia, la administración y la legalidad, pero también un peligro, la deshumanización y la pérdida de valores en las instituciones. Su preocupación era cómo la racionalidad podía generar estructuras rígidas que limitaban la libertad individual. Marx sostiene que la historia de la humanidad está marcada por la lucha de clases entre opresores y oprimidos. En el capitalismo, este conflicto se da entre la burguesía, dueña de los medios de producción, y el proletariado, que vende su fuerza de trabajo. Para él, el sistema capitalista es inherentemente injusto, ya que los dueños del capital se enriquecen a expensas de los trabajadores. La revolución industrial, por ejemplo, consolidó el poder de la burguesía mientras precarizaba las condiciones laborales de los trabajadores. Jornadas de más de 12 horas, salarios ínfimos y condiciones insalubres fueron norma en muchas fábricas. Marx previó que el capitalismo colapsaría debido a sus contradicciones internas y que eventualmente le iba a dar paso a una sociedad sin clases, al comunismo. Mientras Marx veía el conflicto como el motor del cambio social, Durkheim enfatizaba la necesidad de cohesión para mantener el orden. Para Weber, en cambio, la economía no era el único factor determinante, sino también las creencias y la cultura. Durkheim analizó cómo las sociedades mantienen su estabilidad. Planteó que para evitar el caos, las sociedades desarrollan mecanismos de cohesión. Distinguió dos tipos de solidaridad. La solidaridad mecánica, que es propia de las sociedades tradicionales, donde los individuos comparten creencias, valores y modos de vida similares. Acá la cohesión se basa en la semejanza. La solidaridad orgánica, que es una característica de sociedades modernas, donde la interdependencia laboral genera cohesión. Cada individuo desempeña un rol especializado y depende del trabajo de otros para sobrevivir. Para él, la anomia o falta de normas claras es una amenaza a la estabilidad social, ya que genera incertidumbre y desintegración social. Por ejemplo, en crisis económicas, el aumento del desempleo puede generar anomia y desintegración social, ya que muchas personas pierden el sentido de pertenencia y la estabilidad que el trabajo les proporcionaba. Su estudio sobre el suicidio mostró cómo la falta de integración social puede llevar a la desesperación y a conductas destructivas. A diferencia de Marx, Durkheim no ve la desigualdad como el principal problema social, sino la falta de regulación y cohesión.
Mientras Marx proponía la revolución para resolver los conflictos sociales, Durkheim creía en la necesidad de fortalecer las instituciones. Weber analizó cómo la modernidad se caracteriza por la racionalización, es decir, la tendencia a organizar la sociedad de manera eficiente y calculada. En este proceso, la burocracia juega un papel central, pero también genera deshumanización. Por ejemplo, las grandes corporaciones funcionan bajo esquemas burocráticos que optimizan la producción, pero pueden hacer que los trabajadores se sientan como engranajes en un sistema sin autonomía. Weber advirtió sobre la jaula de hierro de la burocracia, donde las reglas impersonales terminan limitando la creatividad y la libertad individual. Mientras Marx veía la economía como el factor determinante en la sociedad, Weber consideraba que las ideas y la cultura también juegan un rol que es fundamental. La ética protestante, por ejemplo, fue clave en el desarrollo del capitalismo, ya que promovía la disciplina y el trabajo duro. Bueno, hagamos una comparación ahora de estos tres pensadores. Las causas del cambio social. Para Marx, el cambio social ocurre a través del conflicto entre clases. Para Durkheim, el cambio debe ser regulado por instituciones que eviten la anomia. Para Weber, el cambio se da por la evolución de ideas y estructuras burocráticas. Con respecto al papel del individuo, dice Marx que está determinado por su posición en la estructura económica. Durkheim nos dice que su integración en la sociedad es la clave para su bienestar. Weber nos dice que sus decisiones dependen de la interpretación de la realidad. Con respecto a las críticas a su teoría, a Marx se le ha criticado por subestimar el papel de la cultura y la política, a Durkheim por enfocarse demasiado en la estabilidad y minimizar el conflicto, y a Weber por su visión pesimista de la burocracia y la racionalización. Las ideas de Marx, Durkheim y Weber siguen siendo claves para analizar la sociedad actual. La desigualdad económica, la fragmentación social y la burocratización son fenómenos que continúan vigentes y que podemos comprender mejor a través de sus teorías. Estos pensadores nos ofrecen distintas herramientas para interpretar el mundo y reflexionar sobre posibles soluciones a los problemas sociales actuales. La combinación de sus ideas nos permite tener una visión más completa de la sociedad y cuestionarnos qué tipo de organización social queremos construir en el futuro. Los dejo esto para pensar y nos estamos encontrando en el próximo capítulo.